sobre sus estudios de opinión, bueno, están allí al pie del cañón, como se dice, y siempre buscando acompañarnos en el programa desde los inicios, desde los inicios. Paola, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenida como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia también. Buenas ¿Cómo tardes. están? Bueno, Paola, eh, quiero arrancar con esto, pero antes de meternos de lleno al último estudio de opinión, en tu análisis político, en el análisis político de ustedes, ¿alivia la llegada de Sergio Massa al gobierno? Habrá que verlo en términos de opinión pública, ¿no? Eso Ujú, no lo hemos medido todavía, pero yo creo que genera una nueva expectativa, por lo menos en lo que hemos podido ver en estos pocos días que van desde la designación. ujú, Hemos visto cómo los mercados han reaccionado positivamente. ujú, La oposición incluso, si bien ha habido diferencias en algunas posturas, ¿no? No ha sido las mismas declaraciones o el mismo tono de declaraciones de Lilita Carrió, Mauricio Macri y Patricia Bullrich que las del radicalismo en general han sido por lo menos expectantes. Bueno, del resto del arco político, el arco empresarial, los movimientos sociales, ha habido por lo menos una apertura a las expectativas, a ver cuáles son los próximos anuncios. Así que habrá que ver con mucha responsabilidad, además me parece que hay que tener responsabilidad y prudencia, que a veces la ciudadanía le da una lección a la clase política en ese sentido, ¿no? Lo hemos visto en las últimas mediciones que hemos podido hacer, incluso previas a la designación de Massa, cómo la ciudadanía, más allá de en un porcentaje muy significativo y mayoritario de indicar que el gobierno de Alberto Fernández va en el rumbo incorrecto, de decir que la institucionalidad está muy frágil en el país. No obstante, ese mismo porcentaje mayoritario está diciendo que el presidente debe terminar su mandato y reclama cambios de rumbo en el gobierno, cambio de rumbo en las medidas económicas, cambio de rumbo en el gabinete incluso, pero con un compromiso muy asentado de respeto por el proceso y por el sistema democrático de gobierno. Así que me parece que en ese sentido hemos demostrado, argentinos y argentinas, que hemos llegado a un consenso mayoritario más allá de las grietas que nos atraviesan en lo cotidiano, ¿no? ujú. Paola, yo siempre digo que, y lo digo acá con los invitados que vamos teniendo, que es del mundo de la política, que nunca hay que subestimar a la gente en los distintos temas, porque por ahí dicen, no, pero la gente, el común de la gente, ¿qué va a opinar de economía, del dólar? Sin embargo, el último estudio de ustedes ha marcado que la gente tiene sus preocupaciones, que está en conocimiento de lo que está ocurriendo con el dólar y esto que está ocurriendo con el dólar en el resto de la economía, ¿no? Mira, quizás la gente no tiene, y no tiene por qué tampoco, Ujú, tener conceptualizaciones de política económica. No ujú, todos nos dedicamos a eso, ni tenemos por qué entenderlo, pero sí es muy fácil afirmar por los estudios que hemos hecho que los argentinos y argentinas somos una sociedad muy informada y muy politizada. ujú, ujú, Un porcentaje muy alto de la ciudadanía manifiesta que es consumidora habitual, permanente y con mucho interés de las noticias y de las informaciones, sobre todo en momentos en los que estamos con una incertidumbre muy creciente, hemos venido siguiendo en estas últimas semanas el minuto a minuto del comportamiento del dólar,
sobre todo el dólar blue. Así que encontramos que un porcentaje muy significativo, superior al 60%, está muy informado de lo que está sucediendo en términos económicos, sobre todo del comportamiento del dólar, más allá de que hay una porción muy minoritaria que puede o que intentó comprar dólares en los últimos días. La desconfianza con el peso sigue estando y viene siempre de arrastre, ¿no? De muchísimas décadas y décadas que la gente tiene desconfianza del peso y trata de refugiarse con el dólar, ¿no? Sí, yo creo que hay una desconfianza. Mira, no sé si por el peso. Hemos preguntado incluso también en estudios anteriores sobre el tema de la dolarización de la economía o de fortalecer el peso y encontramos, porque digo, hay algunos dirigentes que habían planteado la idea de dolarizar la economía argentina. La mayoría de la ciudadanía, y cuando digo la mayoría me refiero a porcentaje superior al 65-70%, apostó por reforzar el peso argentino, ¿no? En contra de una posible medida de dolarización. Yo creo que más que la desconfianza hacia el peso, hay una desconfianza en la dirigencia y sobre todo las autoridades económicas que conducen los destinos económicos o los planes económicos en la Argentina, porque venimos de, como vos bien decías, décadas de sobresaltos económicos. Entonces, me parece que, y además lo vemos reflejado en las mediciones de imagen de los dirigentes, digo, no hay, salvo muy puntuales excepciones, no hay dirigente que tenga una imagen positiva más alta que la negativa. Con lo cual, la verdad es que la desconfianza, pero además, no solo la desconfianza, sino la insatisfacción, la impaciencia y la incertidumbre que todo esto genera, son los sentimientos que hemos encontrado en los últimos estudios que decirte, por lo menos 6 meses a esta parte en la Argentina, se vienen profundizando cada vez más y con mayor volumen, ¿no? Cada vez más la gente que manifiesta estos sentimientos con respecto a la dirigencia y no escapan a esos sentimientos ni oficialismos ni oposición. Ya te voy a preguntar puntualmente por algunas personas que han medido y los números que han tenido en este último estudio que han realizado desde Suban Córdoba, pero me quedo con dos cuestiones y eran dos preguntas por separado, 2 puntos por separado, pero lo voy a hacer juntos. Por un lado, la imagen negativa del gobierno, que bueno, esto viene volvemos al arrastre desde el principio de año, entiendo, para los que vamos siguiendo los estudios de ustedes, y aparece en este último estudio la idea de la gente de que oficialismo y oposición tiene que haber un acuerdo entre el oficialismo y oposición. Son dos cuestiones en una de lo que trabajaron en este último estudio, Paola, ¿no? Sí, la imagen negativa del gobierno, la verdad es que no es un dato nuevo, no es una noticia nueva, es algo que lo venimos monitoreando y viendo desde, por lo menos, yo diría que la caída en la imagen positiva o en la valoración positiva del gobierno de Alberto Fernández, por lo menos desde julio del 2019. Y a partir de ahí empezó a decaer hasta llegar a valores hoy realmente preocupantes y angustiantes, ¿no? El 70% prácticamente de la ciudadanía tiene una valoración negativa de su gobierno. Con lo cual me parece que es un dato que al que hay que prestarle mucha atención en términos políticos y en términos sociales también. Y con respecto a lo que vos mencionabas de la valoración que la gente hace sobre
los acuerdos necesarios. Mira, yo creo que no hay muchos datos de países que hayan podido sortear situaciones de crisis y procesos inflacionarios como el que está viviendo la Argentina hoy sin diálogo institucional. Uh-huh. Con lo cual creo que la principal herramienta que va a necesitar el gobierno, tanto el presidente Alberto Fernández, que no ha podido articularlos hasta ahora, como el ministro de Economía que va a asumir, es esta capacidad de diálogo hacia adentro de la coalición gobernante, pero también con el resto del arco político. Uh-huh. Y acá me parece que entra un poco esta condición de Sergio Massa, uh-huh. Que de alguna forma va a servir como amalgama entre las otras dos patas de la coalición, ¿no? Entre las posturas de Alberto Fernández y las posturas de Cristina Fernández de Kirchner. Pero no solamente hacia el interior de la coalición gobernante, sino que esta condición de vínculo y de diálogo que Sergio Massa tiene con la oposición por su tarea en el Congreso de la Nación, con los organismos internacionales de crédito, con los sindicatos, con los movimientos sociales, ese diálogo y estos vínculos que Sergio Massa tiene con todo el arco social y político en la Argentina, me parece que son condición necesaria para implementar un nuevo rumbo económico. ¿Es condición suficiente? No lo sabemos todavía, uh-huh. Pero es condición necesaria para comenzar un rumbo que va a requerir quizás medidas no del todo populares, no del todo agradables. No se puede conformar a todos los que están sufriendo hoy una situación complicada. Hay muchos sectores que atender y la verdad es que los recursos de los que dispone y las herramientas de las que dispone no alcanzan para conformar a todos. Por lo tanto, me parece que la condición más importante que va a necesitar un nuevo ministro de Economía, sea Sergio Massa o sea cualquier otro nombre, es apoyo político y diálogo institucional con todo el arco de las fuerzas económicas, empresariales, sociales y políticas en la Argentina. Bien, estamos charlando con Paola Suban, politóloga y directora de Suban Córdoba, consultora política nacional, que ha hecho o ha trabajado y nos ha brindado a los medios su último informe de opinión pública. Hablando de algunas cuestiones que ya van a la imagen, lo decía recién, de algunos dirigentes, funcionarios políticos en el orden nacional. Y lo contabas recién, hay una sensación volvió a haber una sensación de la gente de rechazo hacia algún sector de la dirigencia política, y la emergencia esta cuestión de levantar a estos emergentes o los outsiders, como algunos lo dicen, que bueno, en este caso tienen algo de buena imagen en los estudios de opinión. Por ejemplo, ya miden a una persona que ha sido protagonista de las últimas elecciones aquí en la provincia de Santa Fe, como es Carolina Lozada, a nivel nacional, y bueno, lo de Facundo Mares, que también no viene de la política, ¿no? Sí, porque en realidad son nombres que suenan en los pasillos de la política, tanto en el oficialismo como en la oposición. Uh-huh. Hay muchos... digo yo siempre, muchos caciques y pocos indios, ¿no? Hay mucho nombre ya posicionándose de cara a las elecciones del año que viene, y eso genera solamente dentro de el ámbito político una ansiedad electoral que la verdad es que no se traslada o no estamos viendo en la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Una ciudadanía que está
mucho más preocupada por otras cuestiones más acuciantes y más inmediatas que el dato de quién va a ser candidato y quién no va a ser candidato. De todas maneras, en la oposición hay muchos nombres. Un Facundo Manes, que si bien tiene un índice un poco más alto de desconocimiento que el resto de la dirigencia, tiene una consideración pública positiva, es un nombre que se ha autodenominado candidateable, así que hay que medirlo en todas las encuestas de opinión. Carolina Lozada también, por supuesto, es un nombre del radicalismo que ha hecho una muy buena elección en el periodo legislativo anterior, en la elección anterior, y además es un nombre que si la dirigencia presta atención a la necesidad de conformar candidaturas paritarias, es decir, compuestas por varón y por mujer, bueno, es un buen nombre para integrar una fórmula. Bien, Paola, déjame contarle, mostrame de nuevo, Facu, las dos, solamente estas dos imágenes de estos dirigentes que estamos viendo, de Facundo Manes y de Carolina Lozada. Le cuento a la audiencia que vamos a publicar todo el estudio de opinión de Suban Córdoba. Me decían aquí los chicos de politicadesantafe.com que hoy por la tarde suben una nota con todos los números. Facundo Manes, 41,8% de imagen positiva, 36,4% negativa, no lo conocen, 11,6% no saben, 10,2%. Y vamos a Carolina Lozada, 41,7%, prácticamente igual. 41,7% positiva, no la conocen 28,8%, 28%, o mejor dicho, perdón, negativa 28,8%, no la conocen 28%. Después hay un montón de otros dirigentes, Pichetto, Macri, Scioli, bueno, y otros tantos, Milei, Morales. Bueno, volveme, Facu, para acá y quiero preguntarle justamente a Paola por el tema de los liberales, porque, a ver, en uno de los cuadros donde se reflejan en lo que respecta a partidos o a frentes electorales, es como que vemos un escenario, a pesar de tercios, ¿no? Con Juntos por el Cambio, el Frente de Todos y los liberales, que van a ser protagonistas, parecen. Sí, van a ser protagonistas, por lo menos, y acá hay que hacer una aclaración, esta es una foto del momento, ¿no? De hoy. Sí, sí, sí. Cómo esto va a terminar desarrollándose de aquí al 2023 será un proceso que todavía no está definido. Como dice el periodismo, es una noticia en desarrollo, ¿no? Esto no está definido todavía y no se va a definir seguramente hasta el año que viene, pasada probablemente Semana Santa, así que quedan unos cuantos meses todavía en el que vamos a ver muchos movimientos. De todas maneras, vos me preguntabas con respecto a los liberales. Javier Milei es una figura que tuvo un crecimiento muy sostenido, muy significativo, consolidó una intención de voto cercana al 20%, lo cual ha hecho desde hace algunos meses que podamos hablar de un escenario de tercios imperfectos. ¿Por qué decimos tercios imperfectos? Porque se conformó, como vos bien decías, un escenario electoral donde Juntos por el Cambio lleva una ventaja sobre el Frente de Todos y donde los liberales tienen una intencionalidad de voto de cerca entre 17, 20, 22%, depende de la fecha de medición, pero más o menos se concentra en ese número. ¿Qué pasa? Es poco probable que tenga, y repito, con los números de hoy, posibilidades de ganar una elección, pero ese escenario entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, que no termina de definirse en una primera vuelta,
¿sí? Por el poco margen que hay entre el primero y el segundo y por el poco caudal de votos que significaría en una primera vuelta para cada uno, hace que pensemos en un escenario de balotaje o de segunda vuelta. Entonces, la incógnita sería, o no tanto, depende, a quién le prestarían, entre comillas, sus votos los votantes liberales, sea Juntos por el Cambio o al Frente de Todos. La verdad es que el componente electoral de Javier Milei, y esto todavía da para seguir profundizando y para seguir estudiándolo, es un votante bastante heterogéneo en cuanto a su perfil socioeconómico, a su perfil educativo, a su perfil, incluso a la distribución geográfica a lo largo y a lo ancho del país. Así que es de suponer que son mucho más afines ideológicamente a Juntos por el Cambio, pero hay una porción de ese electorado también que puede ser votante del Frente de Todos. Habrá que ver, como decía, es un escenario todavía que dará para muchos movimientos del oficialismo y de la oposición. Hay que ver todavía si todos esos candidatos de los que hablábamos recién, tanto el oficialismo como la oposición, van a una PASO, si esas candidaturas se dirimen dentro de una PASO, si los espacios van separados o van juntos, si hay un solo candidato o hay varios. Bueno, es todavía una incógnita. Déjame dar dos datos y si quiero cerrar, Paola, con otra consulta. Le cuento a la audiencia de que la brecha hoy, en esta foto, en este estudio de Suban Córdoba, entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, para mí es muy chica, algo así como 6 puntos. Para que la gente, un porcentual de 6 puntos es la brecha hoy, en el peor momento del Frente de Todos. Es un dato. Y lo que decía Paola con respecto a hay que ver esos votos liberales a la hora de un balotaje para dónde va. Bueno, por ejemplo, si en un escenario donde insisto, es un ejemplo, donde lo tenga a Sergio Massa por el lado del Frente de Todos, nos va a hacer lo mismo que si la tiene Cristina. Sergio Massa, por ejemplo, hoy está armando su equipo con gente que está cerca de las ideas económicas liberales, desarrollistas liberales. Así que a estar muy atentos con estos datos también que van surgiendo, y cada uno de nosotros, lo sabés, Paola, va haciendo también su análisis. Para cerrar, y esto tiene que ver con otro tema, no con el estudio, sino con algo que se va a venir y que te va a tener como protagonista, Paola, a vos, a Gustavo, a Mario Riorda, amigos del programa. Se viene una nueva edición del Congreso de Comunicación Política. Yo acá lo cuento para todos hay muchos rosarinos que participan de este tipo de encuentros, de eventos, y hay muchos que deberían participar, que los mandamos desde aquí a participar porque son un desastre comunicando, y esto hay que tratar de... Sí, lo acabo de decir hoy en mi editorial al principio del programa. Entonces estaría bueno que participen con profesionales que saben de la comunicación política para no mandarse estas historias que van mandándose aquí los que hacen comunicación para los gobiernos o para los funcionarios. Recordame la fecha donde, Paola, se viene el Congreso de Comunicación Política de ustedes. Sí, esta edición, que es la 10ª edición ya de la Maratón de Comunicación Política, 25 y 26 de agosto en Cava, en Ciudad de Buenos Aires. La verdad es que hacía muchos años que no íbamos a Cava. Hemos intentado siempre llevar este evento, esta instancia de capacitación a todas las provincias del país. Este año hemos regresado a Buenos Aires y bueno, los esperamos a todos. Es una edición que está principalmente concentrada en la innovación, sobre todo en lo que tiene que ver con la comunicación gubernamental y cómo los estados municipales, subnacionales, nacionales,
tienen la capacidad, las herramientas para gestionar los consensos, pero también los disensos, sobre todo en épocas de crisis. Así que creo que es una edición que va a ser muy provechosa. Además, tenemos el lujo de tener consultores y académicos de renombre internacional, así que está para aprovechar porque la verdad es que es una edición de lujo. Recordame dónde se pueden inscribir, Paola. En la web de Maratón con Paul, que es www.maratonconpaul.com, están abiertas ahí las inscripciones y hay inscripciones también corporativas para grupos de comunicadores gubernamentales, así que tienen ahí a disposición todas las alternativas para poderse inscribir, los esperamos con mucho gusto. Vamos a mandar a varios de aquí para que vayan a aprender. Gracias, Paola, saludos para todo el equipo. No, por favor, muchas gracias a ustedes, que tengan buen comienzo de semana. Gracias, igualmente. Paola Suban, directora de Suban Córdoba, insisto, grandes amigos del programa desde siempre, y bueno, charlando de todo lo que tiene que ver con la política nacional y estos estudios de opinión.